El descubrimiento del planeta errante. La nave exploradora Fraga se acercó y comenzó los procedimientos de aterrizaje en un planeta errante lejos en las profundidades del espacio, mientras que los planetas errantes no eran poco comunes en toda la galaxia. Este era particularmente intrigante. Era un planeta común y corriente, en muchos sentidos de tamaño promedio y aparentemente capaz de soportar vida. Los débiles restos de un campo magnético sugerían que alguna vez tuvo un escudo fuerte que protegía la vida de su duro sol. Curiosamente, un polvo fino cubría el planeta en lugar del típico paisaje tranquilo y congelado. Lo que realmente hizo que este planeta se destacara fue la cuadrícula roja gruesa y lentamente pulsante que orbitaba y lo rodeaba por completo sin que lo supiera la tripulación de la Fraga. Habían descubierto un mundo tumba. Este era un monumento y una advertencia que se desplegó a través de las estrellas para que otros lo encontraran. Los escaneos del planeta revelaron que toda la superficie estaba cubierta de polvo fino, a veces de kilómetros de espesor. La única excepción era un complejo de tamaño mediano situado en el polo magnético. Este complejo se había salvado de cualquier catástrofe que hubiera acontecido en el resto del planeta. Cualquier cosa dentro de esta zona de 5 kilómetros estaba perfectamente preservada, mientras que cualquier cosa que se cruzara con la frontera estaba dividida limpiamente una mitad uniéndose al polvo. El resto, no desde la órbita. El complejo parecía completamente desprovisto de vida, sin fallas electromagnéticas o firmas térmicas que indicaban alguna actividad. Sin embargo, cuando la nave de aterrizaje se acercó a la instalación, captaron una señal débil que apenas se asomaba sobre la radiación de fondo. La señal en sí no era nada especial, carecía de las características de una señal de socorro o cualquier signo de distorsiones cuánticas repetidas del subespacio o hiperespacio. Un miembro de la tripulación que sintió una profunda inquietud marcada las rutas del sensor, y encontré la señal similar a pulsos o emisiones. Era simplemente un conjunto repetitivo de pulsos lanzados en la oscuridad, explorando cuidadosamente el complejo. La tripulación descubrió que si bien el exterior parecía cualquier otro cuartel general militar o edificio capital, el interior había sido fragmentado, alterado. Las paredes y los pisos fueron arrancados y forzados, conduciendo solo al corazón del complejo. Allí encontraron un pequeño espacio habitable apto para albergar a un solo ser, pero no por mucho tiempo, como lo indicaban los restos. Descripciones de una especie desconocida todavía sentados en una consola mucho. Después de que había expirado para su sorpresa, la consola se encendió cuando un valiente miembro de la tripulación tocó la pantalla, haciendo que el equipo de exploración se alegrara por la plomería en sus trajes. La pantalla era extraña y desconocida. A pesar de su aparente edad, después de un poco de prueba y error, descubrió cómo operarla, descubriendo solo una serie de registros de video y la capacidad de cargar a un medio de almacenamiento separado. Ansiosos por irse, copiaron el contenido de la consola y regresaron a su nave aliviados de que ninguna defensa bloquee sus edades y ninguna batería los sacara de la delgada atmósfera a bordo del Fraga. La tripulación subió sus hallazgos a los sistemas de la nave para verlos en relativa comodidad, ayudada involuntariamente por algún software incluido en la descarga. Su traductor instaló la traducción para los registros sin que la tripulación se diera cuenta al abrir el primer y más antiguo archivo. Fueron recibidos por la imagen del alienígena, fallecido muy vivo, pero no luciendo mucho mejor que cuando lo encontraron. Soy el líder del planeta Urat, último en la fila. Para el resi de mi especie, Urat Ranish, comenzó el alienígena en la grabación. Pero para ser más precisos, soy el último de los Urat Ranish con vida. Yo era el líder de mi especie y nos llevé al borde de la extinción debido a la codicia y mi arrogancia. Mi gente ha sido reducida a una fracción de nuestra población y replantada en otro lugar a través de este vasto universo. Me han dejado vivo en la capital en ruinas de nuestro mundo natal, para actuar como un heraldo es mi castigo,
y una advertencia para aquellos que me encuentren. La tripulación del Fraga se miraron entre sí con preocupación, después de escuchar la primera pocas frases de este ser derrotado y enfermizo, pero decidió seguir adelante para ver qué más tenía que decir Urat. La advertencia de la imagen de Urat Gorat parpadeó mientras la grabación continuaba. Éramos un gran imperio que abarcaba cientos de sistemas. Él explicó que no estábamos solos. Sin embargo, como había una serie de imperios más pequeños que formaban el consorcio, apenas nos molestamos en unirnos a los miembros más grandes. Éramos nosotros mismos, el Wover, el Trail, el Patar y por último los humanos. En el video terminó con Urat, comenzando un ataque de tos y extendiéndose hacia la cámara. La sorpresa se apoderó de la tripulación. Sabían que la humanidad buena, los humanos eran diplomáticos, donantes de ayuda y comerciantes confiables en todo el espacio, pero se sorprendieron al escucharlos mencionar aquí. El siguiente video mostró a Urat luciendo aún peor. Por el desgaste sus ojos estaban inyectados en sangre, y sangre purpúrea parecía estar goteando de su boca. Y oídos mi locura. Era creer que la humanidad era pacifista, solo exitosa en sus habilidades para comerciar y hacer la paz. Ni siquiera defendieron sus propias estaciones, y en su lugar contrataron a otras especies para esa tarea. Pensamos que sería fácil. La tripulación se preguntará por esta declaración. Sabían que los humanos eran pacíficos y cooperativos, pero esta representación sugerencia un aspecto diferente de la humanidad. No habían considerado que estábamos equivocados. Urat continuó en la siguiente grabación. La fuerza de la humanidad no está en su poder militar, sino en su resiliencia e ingenio. No buscan la guerra, pero cuando son provocados son formidables, se adaptan, innovan y resisten. Aprendimos esto demasiado tarde. Las grabaciones de Rat detallaron cómo los Urat Ranish habían subestimado a la humanidad. Habían lanzado un ataque a territorios humanos esperando una victoria fácil. En cambio, se encontraron con una resistencia feroz y tácticas poco convencionales que cambiaron la marcha de la batalla a los humanos. Usaron su entorno a su favor. Rat explicó que lucharon de maneras que nunca habíamos visto antes. Usaron tácticas, estrategias de golpe y fuga y guerra psicológica. Su capacidad para pensar fuera de la caja y adaptarse a nuevas situaciones no tenía paralelo. Las grabaciones revelaron que los Urat Ranish habían sido rechazados lentamente. Sus fuerzas fueron diezmadas por el implacable asalto humano. La voz de Urat se debilitaba con cada grabación. Su arrepentimiento y desesperación eran evidentes. Observé cómo mi imperio se derrumbaba. Dijo que vi a mi gente caer uno por uno. Nuestra tecnología, nuestros números, nuestro poder. Ninguno de eso importaba que los humanos fueran implacables. Ellos lucharon no solo por la victoria, sino por la supervivencia, y al final, prevalecieron la grabación final. Mostraron que no eres apenas capaz de hablar. Soy el último de mi especie, susurró este planeta. Es nuestra tumba, y yo soy su guardián. Que esto sea una advertencia para todos los que vengan, después de nosotros. No subestimen a la humanidad. Son más de lo que parecen, son sobrevivientes y lucharán hasta el final. La tripulación del Fraga se sentó en silencio aturdido mientras las grabaciones terminaban. Habían presenciado la caída de una especie entera provocada por su propia arrogancia y subestimación de la humanidad. Fue un recordatorio aleccionador de los peligros de Whis y la fuerza de aquellos que luchan por su supervivencia. La decisión. La capitana Lora del Fraga convocó a sus oficiales en la sala de conferencias de la nave. Tenemos que tomar una decisión. Ella comenzó. Podemos informar de esto al Consejo Galáctico y dejarles decidir qué hacer con esta información, o podemos tomar la responsabilidad de investigar más a fondo. El primer oficial Har, un veterano experimentado con reputación de tomar decisiones cautelosas, habló primero. El capitán, ya hemos visto la devastación que representa este planeta. Creo que sería prudente informar esto al Consejo y dejar que ellos se encarguen. Hemos hecho nuestra parte al descubrir y documentar esta tumba.
Ciencia mundial. Medio oficial. Siempre ansioso por nuevos descubrimientos. No estoy de acuerdo. Creo que deberíamos investigar más a fondo. Hay tanto que no sabemos sobre lo que pasó aquí. La tecnología y el conocimiento que se dejó atrás podrían ser invaluables. Además, se lo debemos a los que perecieron aquí para que entiendan nuestra historia por completa. Oficial de comunicaciones T. Una humana agregó su perspectiva como humana. Es a la vez humillante y escalofriante escuchar de lo que mis antepasados eran capaces. Creo que necesitamos entender más sobre este conflicto. Podría ayudar a prevenir futuros malentendidos y conflictos. Después de mucho debate, la capitana Leora tomó su decisión. Informaremos nuestros hallazgos al Consejo, pero también continuaremos nuestra investigación. Esto es demasiado importante para dejarlo sin explorar. Recopilaremos toda la mayor cantidad de información que podamos y nos aseguraremos de que este conocimiento se preserve y se use en beneficio de todos con su rumbo establecido. La tripulación del Fraga comenzó su detallada investigación del complejo, descubrió más registros que detallaban la historia de los Urad-Ranish y sus interacciones con la humanidad. Encontraron tecnología avanzada y artefactos, restos de un gran imperio. Cuanto más aprenderían, más se daban cuenta del verdadero alcance de la resistencia y el ingenio de la humanidad. No se trataba solo de su capacidad para luchar, sino de su capacidad para adaptarse, innovar y sobrevivir contra todos los pronósticos. Esta era una historia que necesitaba ser contada, una lección que todos los que atravesaron las estrellas debían aprender. El legado de los Urad-Ranish. A medida que la tripulación del Fraga profundiza en la historia de los Urad-Ranish, descubre una cultura compleja y fascinante. Los Urad-Ranish habían sido una especie tecnológicamente avanzada con una rica historia de exploración, arte y ciencia. Habían construido un imperio que abarcaba cientos de sistemas con una red de aliados y socios comerciales, pero la caída había provenido de dentro de las grabaciones de Urad, revelaron una sociedad que se había vuelto complaciente y arrogante, creyéndose invencible. Su liderazgo, impulsado por el dolor y la arrogancia, había cometido errores fatales que llevaron a su caída. Uno de los descubrimientos más conmovedores fue una serie de diarios personales de ciudadanos comunes de los Urad-Ranish. Estos diarios proporcionarán un vistazo a las vidas de aquellos que habían vivido el conflicto con la humanidad. Hablaban de miedo, pérdida y desesperación, pero también de esperanza y resiliencia. La tripulación se dio cuenta de que los Urad-Ranish no eran tan diferentes de ellos mismos. Eran una especie que había cometido errores, pero que también había logrado grandes cosas. Su historia era un recordatorio de la importancia de la humildad, la cooperación y la necesidad de aprender de la historia. La capitana Leora decidió compilar toda la información que habían recopilado en un informe completo. Este informe se enviaría al Consejo Galáctico junto con recomendaciones sobre cómo preservar el legado de la Urad-Ranish y usar su historia como una lección para las generaciones futuras. La fuerza de la humanidad. Cuanto más aprenderá la tripulación sobre el papel de la humanidad en la caída de los Urad-Ranish, más estaban asombrados por el ingenio y la resiliencia de los humanos. Las grabaciones y los registros detallan numerosos casos en los que los humanos habían cambiado el rumbo de la batalla, a través de pura determinación y creatividad. Un ejemplo particularmente sorprendente fue la batalla del Cinturón de Orión. Los Urad-Ranish habían lanzado una flota masiva para atacar una colonia humana, esperando una victoria fácil. En cambio, se encontraron con una serie de trampas ingeniosas y emboscadas que diezmaron sus fuerzas. Los ingenieros humanos habían reutilizado equipos de minería y naves de carga en máquinas de guerra improvisadas, usaron el cinturón de asteroides para su ventaja. Escondiéndose y lanzando ataques sorpresa a la flota de Urad-Ranish, la batalla había sido un punto de inflexión en el conflicto, mostrando la capacidad de la humanidad para adaptarse e innovar frente a las abrumadoras probabilidades. La tripulación del FRGA no pudo evitar admirar el ingenio y la tenacidad de los humanos. Era un testimonio de su capacidad para sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más desafiantes. Un mensaje de esperanza mientras la tripulación continuaba su investigación. Descubrieron un mensaje final de Urad. Este mensaje era diferente de los demás.
No era una grabación de desesperación, sino un mensaje de esperanza y reconciliación. He visto lo peor de lo que somos capaces de hacer, Rat comenzó, pero también he visto lo mejor. He visto actos de coraje, compasión y sacrificio. He visto seres de diferentes mundos unirse para ayudarse mutuamente, aprender unos de otros y construir un futuro mejor. Ella habló de la necesidad de unidad y cooperación entre las especies de la galaxia. Instó a quienes encontraran su mensaje a aprender de los errores del pasado y trabajar por un futuro donde los conflictos pudieran resolverse a través del diálogo y la comprensión en lugar de violencia y guerra. La tripulación del Fraga se sintió profundamente conmovida por las palabras de Rat-Se. Dieron cuenta de que este era el verdadero legado de los Urad-Ranish. Un mensaje de esperanza y un llamado a la unidad. Decidió honrar este legado, compartiendo el mensaje de Nil con la galaxia, un nuevo comienzo con su misión completada. La tripulación del Fraga se preparó para dejar el mundo tumba. Había recopilado una gran cantidad de información, de artefactos y registros que serían invaluables para el Consejo Galáctico y la comunidad científica, pero más importante aún es que habían descubierto un poderoso mensaje de esperanza y resiliencia cuando despegaron de la superficie del planeta. La capitana Leora observó la vasta extensión del espacio. Tenemos el deber de compartir lo que hemos aprendido. Dijo que debemos asegurarnos de que el legado de los Urad-Ranish se preserve y que su historia sirva como recordatorio de la fuerza y resiliencia de todos los seres. La tripulación estuvo de acuerdo y fijaron un rumbo hacia el puesto avanzado del consejo más cercano. Sabían que su viaje apenas comenzaba y que tenían la responsabilidad de difundir el mensaje y continuar explorando las infinitas posibilidades de la galaxia. La historia de los Urad-Ranish y su encuentro con la humanidad viviría como testimonio de la fuerza, la resiliencia y el ingenio de aquellos que se atrevieron a soñar y luchar por un futuro mejor. Y mientras los Fraga viajaban a través de las estrellas, la tripulación sabía que eran parte de algo más grande. Historia interminable, de exploración, descubrimiento y esperanza.